En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Lázaro Carranza Ríos, acción de gracias de Regina Carrillo Hernández, la salud de Francisco Javier Rojas, por Raimundo Martínez, por Amelia Lugo y familia, por Patti Lugo, por Patti Boringer, por Ginny Ortega e hijos, Pilar Aguirre, por Juan, Enrique Martínez, Patricia Vargas, Chiqui Sánchez, Viviana Guadalupe Rodríguez Esquivel y Rafaela Rivero Tapia, y una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparaste una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa teniendo a Dios. Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo sus monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado a la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaban sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Dentro de todos los evangelios, hay 2 o 3 evangelios que son muy llamativos, porque Jesús actúa de una forma, no digo distinta, pero no era su comportamiento normal. Siempre era una persona muy afable, muy agradable, muy dispuesta, que escuchaba a todos, atendía a todos. Pero en este evangelio que escuchamos, la expulsión de los mercaderes, él se indigna. De hecho lo dice, que decían los discípulos: el celo de tu casa me devora. O sea, realmente estaba encendido y expulsó con correas, o sea, con latigazos, digamos, a la gente. Hay que entender una cosa para comprender el evangelio como es. Los que vendían no estaban dentro del templo, el templo era muy grande, y todo lo que es, digamos, en el muro que está pegado en la orilla, estaba cerrada el templo con una barda enorme y estaba rodeada con un pórtico, es decir, ahí en la orilla se ponían. Y luego estaban los patios, había un patio y luego había otro patio y así. O sea, los que vendían no estaban dentro, estaban en el patio, digamos, en el patio exterior, pero estaban en el templo, era parte del templo. Y la indignación de Jesús no es porque estuvieran los cambistas o los que cambiaban, porque ellos de alguna forma estaban haciendo un servicio. En el templo ellos garantizaban que la ofrenda que se daba a Yahvé era una ofrenda agradable a Dios, es decir, animales sin mancha, sin defecto,
No se podía echar en el templo cualquier tipo de moneda, tenía que ser la moneda del templo, y por eso ellos hacían ese tipo de intercambio, digamos, que no deja de ser un negocio, pero no era un comercio como tal, no eran vendedores de cualquier cosa, eran gente que ayudaba a los fieles a cumplir con todos los preceptos y tradiciones. Pero el problema no era ese. El problema es que esa gente que tal vez en un inicio se puso ahí para facilitar a los que hacían su ofrenda a hacerla perfecta, en un momento dejaron de ver a Dios y empezaron a ver los intereses. Me conviene, gano, es mi, de aquí voy a sacar esto, etcétera. Empezaron a ver ya avaricia, interés y una serie de cosas. Y eso es lo que indigna a Jesús, que el templo, y con la excusa del templo, hicieron del comercio, de cosas que tenían que ser sagradas, hicieron un mercado en donde ahí había intereses, rebatingas, celos, envidias y todo ese tipo de cosas. Y por eso Jesús los expulsa y dice unas frases: han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque en ningún momento está respetando la justicia o el bien, sino los intereses, el egoísmo, a ver quién gana más, a ver quién tiene más, etc. Bueno, si Jesús actúa así en el templo, que no dejaba de ser un edificio, y como digo, era afuera del templo, ¿qué no pensará cuando nos ve a nosotros que somos templos de Dios? Porque recibimos a Dios, porque nosotros al ser bautizados somos templos del Espíritu Santo. Cuando comulgamos recibimos a Dios. ¿Qué sentirá cuando llega a un corazón que es una cueva de ladrones, donde hay intereses, egoísmo, envidia, celos, soberbia, donde hay vanidades, donde hay pecado? ¿Qué sentirá el Señor? Si esto, que eran piedras, porque ahí no estaba el sagrario, ahí no estaba la presencia física como la tenemos nosotros de Dios, ¿qué sentirá? O sea, porque muchas veces nosotros no nos respetamos, y es verdad que todos podemos ser débiles, pero ¿cuántas veces hay que, y lo he escuchado muchísimas veces, personas que dicen: yo recibo a Dios porque yo quiero? Y la pregunta no es esa. Yo lo quiero recibir, ciertamente, pero Dios quiere venir, Dios quiere entrar. Porque si a mí me invitan a un lugar, aunque sea muy pobre, pero un lugar recogido, ordenado, donde voy a estar bien, donde voy a estar tratado con afecto y con cariño, no importa las cosas, importa cómo me tratan. Pero cuando a mí me voy a ir a un lugar en donde me van a maltratar, me van a humillar, me van a despreciar, me van a ofender, etcétera, yo no quiero ir ahí. Si yo no quiero ir a un lugar donde sé que voy a estar incómodo, ¿ustedes creen que Dios quiere entrar en los corazones? Nada más porque Él se empeña, la persona en cuestión se empeña en que yo quiero recibirlo. O sea, antes puede ser que se exageraba en algunas cosas, no digo que no, pero antes había más respeto por el templo que era el cuerpo, nuestro cuerpo. Y ahora ya no. Ahora se va o se trata a Dios como cualquier cosa. Y se disculpa cualquier cosa porque al cabo es mi Padre, al cabo Dios todo lo perdona, al cabo Dios es bueno. Y es verdad, es mi Padre, es bueno y todo lo perdona. Pero ¿no se merece un poco de respeto? ¿No se merece un poco de atención, de adoración? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, cuando Dios está presente en la Eucaristía, puede haber personas, puede haber gente que está viendo el celular, viendo mensajes? Oye, estás delante del mayor de los milagros que existe, que Dios está inmolando, y tú estás con tu celular y con tus mensajes, con tus cosas. ¿Cómo es posible que alguna celebración me importe más, en la celebración, en la que sea, la foto, la pose, el vestido, la apariencia, a estar atento al milagro que se está dando? Porque a veces nos pasa eso, y le pasa al sacerdote igual. Un sacerdote corre el peligro de que, como celebra las cosas y maneja los vasos sagrados y todo, ya no le da lugar al Señor,
ya lo hace mecánicamente, ya está más atento a otras cosas que al milagro que se está realizando. Y luego nosotros, el apóstol Santiago llega a decir, ¿cómo es posible que con la boca que bendices a Dios, maldices a tu hermano, o lo criticas, o le ofendes, o le haces daño? Entonces, es importante que veamos ese templo de Dios. ¿Cómo está mi templo interior? Porque formamos parte del templo de la iglesia, que somos piedras vivas, pero Dios habita en mí, o Dios está en mí, o Dios quiere estar en mí. Y yo, por lo tanto, tengo que tener cuidado con ese templo. Y así como las personas, con sus propias limitaciones, quieren tener su casa un poco lo mejor posible, pero recogida, limpia, ordenada, pues también Dios quiere que mi templo esté igual, recogido, limpio y ordenado. Quiere que mi corazón esté así cuando yo lo recibo. Quiere que me prepare, quiere que esté contento y no que comulgue mecánicamente, como si estuviera haciendo cualquier otra cosa. Por eso de ahí es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, que si el Señor Jesús reaccionó así y estaban a las afueras del templo y se indignó porque la casa de su padre la trataban de esa forma y no la respetaban, ¿cómo se indignará cuando alguien maltrata al Espíritu Santo o a Dios Padre? ¿Cómo se indignará cuando alguien lo recibe de forma impura, cuando alguien no se prepara? Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No se trata de que seamos puros, perfectos e inmaculados. Se trata de que al menos nos preparemos nuestro corazón y que ya que lo recibo, sea consciente de que lo llevo conmigo y por lo tanto soy como un sagrario viviente que a donde va llevo al Señor, y que por lo tanto lo que tengo que comunicar es al Señor porque va conmigo, y no chismes, críticas, envidias o cosas malas, sino tratar de vivir siempre de cara a Dios, adorándolo con las limitaciones propias, pero sabiendo que tengo a Dios conmigo y que Él está contento en mi corazón. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brille sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa.
y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada en estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu intercesión a obtener todas las bendiciones de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.